Hola y buen día. Mi nombre es Armando López Cruz. Mi matrícula es AL069002. Mi tutor de esta materia es el ingeniero Alejandro Rivera Leal, del curso Fundamentos de Matemáticas, y este es mi proyecto integrador de la Universidad Virtual CNCI, estando en Pachuca, Hidalgo, a 1 de agosto del 2021. En este tema se realizará un video explicando cómo identificar las características de las funciones polinomiales, exponenciales y logarítmicas al momento de graficarlas en un plano cartesiano. Las funciones son ecuaciones que siempre contienen una variable dentro, teniendo al lado un número real que sea diferente a cero, así para evitar que la incógnita se pierda. Las gráficas son una forma sencilla para poder encontrar los valores, ya que se facilita la lectura de los datos, además de que se pueden hacer un pronóstico de lo que puede ocurrir. Para empezar, se va a analizar la función polinomial. La función polinomial, como se muestra aquí en esta gráfica, es aquella ecuación que contiene una variable acompañada de cualquier número real que sea diferente a cero, ya que en este caso la variable se eliminaría dejando un número independiente. Por lo general no tiene límite de polinomios, aunque siempre se debe encontrar acomodada, dependiendo del grado de la exponencial, y esto también definirá el grado de la ecuación general, dado por el número de mayor exponente. Para poder representar en una gráfica por lo general un polinomio con una curvatura, aunque esto varía dependiendo del grado del exponente que tenga. Se puede factorizar la ecuación para conocer la intersección en el eje de las x, así poder tener una estimación de algunos valores que se pudieran otorgar al momento de realizar la gráfica. En este caso, se muestra la gráfica con un crecimiento proveniendo del infinito y subiendo hasta llegar al valor de 4, intercediendo en el menos 2 en el grupo de las x. Una vez que llega hasta el punto máximo con el nivel de 4, vuelve a bajar y cruza a través del origen, bajando nuevamente hasta llegar al menos 8 en el 2x positivo. Una vez haciendo esto, vuelve a subir y cruza otra vez las x en el valor de 3, subiendo nuevamente hasta el infinito. Esta gráfica presenta un ascenso, después se detiene, presenta un descenso y después se detiene y vuelve a subir hacia el infinito. En este caso, la función polinomial de esta ecuación es la función de x, es 3 al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado menos 6x. Y al ser una de las características que tienen las funciones es que solamente deben de cruzar el valor de x por un solo punto. En el caso de que sea al revés y se cuente con dos valores cruzando el mismo punto sobre x, ya no contaría como una función. Para la siguiente es la función exponencial. Se caracteriza por tener un número natural mayor a 0 pero que sea distinto de 1, elevado a la variable x para que se pueda considerar como una función exponencial. En los casos en la que la base es mayor a 1, al momento de realizar la gráfica se notará una curva creciente proveniente del menos x infinito. Como se muestra aquí en esta gráfica, se proviene del menos x infinito, realizando una asíntota, más nunca llega a tocar el eje de las x. Y pues se empieza a subir rumbo hacia el y infinito, ¿sí? Al momento de tener como base un número que se encuentre entre 1 o 0, la gráfica resultante sería de forma descendente, proveniente del eje y.
o sea, sé que en este caso esta gráfica al ser mayor a 1 proviene de las x hacia arriba, hacia las y. En el caso de que sea algún número menor a 1 y mayor a 0, por ejemplo una fracción, en este caso presentaría esto, proviniendo del eje de las y, acercándose hacia el eje de las x y jamás tocándola. Dice, se cuenta con una asíntota. Esto quiere decir que por más que aumenten o disminuyan los datos, jamás se tocará el eje de las x, aunque sí se mantendrá lo más cercano posible. El dominio son todos los números reales y el rango tiene que ser y mayor a 0. En este caso, el dominio proviene desde el infinito y sigue avanzando hasta el infinito. Mientras que el rango no puede ser un número menor de 0 sobre el eje de y. Hacia arriba puede ser cualquier número llegando hasta el infinito. Estas son las características principales y también, como se pueda lograr ver, solamente se cruza en un solo punto el valor de x. No se puede repetir, si no, no cumpliría el hecho de ser una función. Para las funciones logarítmicas se tienen dentro de su función un logaritmo, el cual es la operación opuesta a las exponenciales. La base de esto no puede ser igual a 1 y tiene que ser un número mayor a 0. Dependiendo de las transformaciones, será en el que se graficará ya sea creciente o decreciente. Así también contará con una asíntota sobre el eje de las y. También dependerá el dominio, ya que el rango son todos los números reales. Como en este caso, esta es una función logarítmica. La función logarítmica es f logaritmo de 2, logaritmo de base 2 de x. Y esta es la gráfica resultante. Proveniendo de las y negativas, pero jamás cruzándose con el eje de las x. Esto no siempre es así, ya que dependiendo de los modificadores que cuenten con que cuente la gráfica. Una vez proveniendo, estaría cruzando el eje de las x y yendo hacia el infinito. Dependiendo de los modificadores va a ser el rango. En este caso el rango pues es del menos infinito hacia el infinito. Pero el dominio estaría proviniendo del x 0 hacia el infinito, no puede ser un número negativo. En este caso le comento de que al momento de que tenga modificadores, esta gráfica se puede mover, más sin en cambio va a seguir siendo de la misma forma, ya sea que se pueda abrir un poco más o se cierre. Incluso dependiendo de los modificadores que contenga, puede incluso modificarse de esta forma o incluso de esta forma, dependiendo de los modificadores que contenga. En este caso pues esta función no tiene ningún modificador, por eso es de que resulta así. Bueno, en conclusión, después de haber conocido las principales características de las funciones y cómo es de que se pueden identificar de manera apropiada al momento de estar graficadas, como las funciones polinomiales que dependen de su grado del exponente para poder notar la apertura de la curvatura, así como si son crecientes o descendientes. Las funciones exponenciales que siempre crearán una asíntota en el eje de las x, mas nunca la tocarán, dependiendo de sus valores. Siempre serán creciente o descendiente, tomando en cuenta que el exponente a la 1 jamás será una función, por sus características, que todo número elevado a la cera potencia es 1. Las logarítmicas también se cuentan con una asíntota, pero esta estará definida por el contenido de la ecuación. También de ello dependerá si es creciente o descendiente, también excluyendo el 1,
siendo un número diferente a 0 para poder cumplir con la función y pueda considerarse pues una función logarítmica. Les digo, pues así es la diferencia entre estas funciones y cómo es de que se pueden encontrar representadas al momento de plasmarlas en el plano cartesiano. De mi parte sería todo. Soy Armando López Cruz y este fue mi tema de las diferentes gráficas de los logaritmos. Gracias.